vamos a estudiar, ya es un tema diferente, no es un tema repetido, ¿verdad? Y dice ahí la escritura, ¿verdad? Que por ahí el apóstol Pablo dice que después de recorrer las regiones superiores, llegó a Éfeso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los discípulos que habían sido bautizados con el bautismo de quién? De Juan, ¿verdad? Pero ya Pablo corrigió el camino de ellos, ¿verdad? Y dice que dice la escritura, hermano Ulises, se volvieron ¿a qué? A bautizar, ¿verdad? Pero con el bautismo de la era cristiana, ¿verdad? Entonces, que es el que está vigente hoy en día para poder tener el perdón de nuestros pecados por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿verdad? Entonces, pero miren, ahora vamos a ver otra cosa. Aquí en este capítulo 19 encontramos a uno de los más grandes misioneros, hermanos, que hoy en día pues son contados, ¿verdad? Aquellos que están trabajando en la obra del Señor, hermanos, ¿verdad? Porque no es fácil. Miren, hermano, los que se animan, ¿qué es un misionero, hermana Jessica? ¿Qué es un misionero? Pues es el que va y predica, ¿no? Y levanta misiones, ¿verdad? Ajá. La misión de él pues es predicar y ver, establecernos también con la ayuda de Dios. Ajá. Miren, por ejemplo, en Jiménez, ahí no había iglesia de Cristo. Y el hermano Héctor Holguín, allá donde estaba, pues ya la iglesia, hasta allá había ancianos ya, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué hizo el hermano Holguín, Héctor Holguín? Él los dejó ahí y él abrió una nueva, ¿qué? Ese es un misionero, ¿no? ¿Verdad? No todos tenemos ese don, hermano, de ser misioneros, y hermano, de abrir una obra no es fácil, ¿verdad? Simplemente, hermano, se batalla, ¿verdad? Pero, hermano, y Pablo era un misionero, hermanos. ¿Verdad? Pablo no se quedaba, esa fue la encomienda que le hizo el Señor Jesucristo, hermano. Que fuera por todo el mundo y ¿qué? Y predicar el evangelio. ¿Verdad? Hermano, fíjense, un misionero, cuando hablamos de un misionero, son aquellos que se animan a viajar a otras partes del mundo. ¿Verdad? Muchos salen de sus ciudades natales, saben que van a salir, pero no saben si van a regresar. Ser misionero implica separarse de las familias, ¿verdad? Llegar a un mundo desconocido, enfrentarse a culturas diferentes, ¿verdad? Imagínate que nos vamos allá al África, hermano José Luis. Allá andan hasta desnudos, ¿verdad? Hasta te vas a espantar. No, nos vamos a espantar, ¿verdad? Hay enfermedades, hay cosas raras que comen comida. Allá los chinos comen hasta las ratas, ¿verdad que sí? O sea, te enfrentas a culturas diferentes, ¿verdad? Te expones a ser contagiado por alguna de las epidemias que hay allá, ¿verdad? Hoy en nuestros días hay más predicadores vacacionistas, ¿verdad? Se van de vacaciones, van a predicar, pero pues eso no es misionero, ¿verdad? Porque llegan allá a un hotel, ¿verdad? Allá de lujo, ¿verdad? Ya los hermanos ya les sirven hasta comida, carne asada, ¿verdad? Pero los misioneros que encontramos en la Biblia iban a lo que hubiera, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, hermano, no es que lo esté criticando a ellos, qué bueno que van a predicar, ¿verdad? Porque es bonito que te vayan y te prediquen el mensaje de la palabra de Dios. Pero lo que quiero yo hacer ver, hermanos, es la diferencia, ¿verdad? De lo que sucedía en el primer siglo. Hermanos, ¿verdad? Fíjense, un misionero va en busca de ¿qué? Almas, ¿verdad? Para restaurarlas o para rescatarlas del pecado por medio de ¿qué, hermanos? Del evangelio. Ese es un misionero, ¿sí, hermanos? ¿Verdad? Aunque no tenga dinero, ¿verdad? Y sabe que, hermanos, cuando vaya a viajar a ese lugar, sabe que puede morir en el intento, ¿verdad? Pero, hermanos, a esa persona, a ese misionero no le importa, ¿verdad? Por eso decía Pablo, para mí el morir, ¿qué? Es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Fíjense lo que decía el Pablo, porque ese es un misionero, ¿verdad? El misionero se enfrenta a muchas dificultades, ¿verdad? Y una dificultad, hermanos, es un desafío, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, el lenguaje de la hostilidad, ¿verdad? O sea, llegas allá y te hablan fuerte, te dicen maldiciones. Ese
enfrentarte a algo hostil, hermanos, es una dificultad. Miren, en este capítulo 19, el apóstol Pablo se enfrentó a 2 desafíos, ¿sí? Así que no se me vayan a desesperar, nada más vamos a ver qué. 2 cosas, hermanos, 2 desafíos que se enfrentó el apóstol Pablo como misionero, ¿verdad? Por tal razón, nuestro tema será desafíos de un misionero. Y el primer desafío lo encontramos aquí en el capítulo 19, versículo 8. Hermano, que es el desafío de la enseñanza. Miren, ahí está. Hermano, miren, hasta ahorita decíamos que Pablo había llegado a la ciudad de ¿qué? ¿Cómo se llama? Éfeso, ¿verdad? Y este es su tercer ¿qué? ¿Verdad? Fíjense, hermano, ya vamos en el tercer viaje misionero, ¿verdad? Pero años atrás, durante su segundo viaje, había llegado Pablo a este lugar, a Éfeso. ¿Y saben qué es lo que le dijo a los hermanos? Hermanos, ¿voy a qué? Voy a regresar. Les prometo que yo voy a regresar. Porque cuando pasó por Éfeso, hermanos, nada más llegó de pasada. Y aquí está, hermanos, cumpliendo su promesa. Hermanos, fíjense, y también, pero aquí, hermanos, vemos de que llega a la sinagoga, hermanos, ¿sí? Y aquí tenemos cumpliendo su promesa en el versículo 8, miren que dice Hechos, pone ahí en el texto, Noemi, ¿sale ahí? Hechos 19:8 dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, ¿por cuánto tiempo predicó Pablo ahí, hermanos, en Éfeso, en la sinagoga? 2 meses, ¿no, hermano? 3. Ah, sí, 3 meses. 3 meses. Y esto es un tiempo récord, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si recordamos en los viajes anteriores, cada vez que llegaba a una sinagoga, duraba 5 días, una semana, y se levantaba la persecución, ¿verdad? Los judaizantes, ¿qué hacían? Lo botaban, ¿verdad que sí? Lo sacaban para afuera. Entonces, Pablo, hermanos, fíjense, aquí en este lugar supo sobrellevar las cosas. No lo azotaron, no lo sacaron a patadas, pero aún así, hermanos, su intervención dentro de la sinagoga no fue fácil, hermano. ¿Verdad? Acuérdense que los judíos, pues, ellos hasta el día de hoy siguen tercos, ¿verdad? De que, ¿qué? Están esperando al Mesías, ¿verdad? Que Jesús fue un simple hombre, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjense que dice Hechos 18, versículo 8, segunda parte. Miren, ¿cuál fue el tema de Pablo? ¿Cuál fue el tema que predicó ahí en la sinagoga, hermanos? Hermano, el tema que predicó es el reino de Dios, ¿verdad? Es decir, porque cuando hablamos del reino, o cuando en la Biblia habla del reino, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Se refiere a la iglesia y a Jesús, hermanos. Acuérdense que ¿quién es el rey de este reino? Pues el Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Pero los de la sinagoga, hermanos, empezaron con bríos y acabaron con escalofríos, ¿verdad? Porque lo recibieron bien. Hasta le dijeron, pues, Pablo, ¿cuándo vas a regresar? Y regresó, hermanos. Y ahora que regresó, pues nomás un ratito lo estuvieron ahí con él y ahora ya no lo quieren. ¿Se fijan cómo es la gente? Hermano, fíjense que dice Hechos 19, primera parte, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, anda, fíjense, hermanos, ¿y qué lo que hicieron? Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, pregunta, hermano, ¿aquí cuál es el camino? Porque ¿qué dice que hicieron los judaizantes? Noemi, ¿qué hicieron los judaizantes? Maldijeron, ¿verdad? ¿El qué? El camino. Imagínense, hermanos, algo terrible, ¿verdad que sí? Es como, son palabras de odio, hermanos, palabras de desprecio a la iglesia, al Señor Jesucristo, hermano. El camino, acuérdense que Jesús dijo, él mismo lo dijo allá en Juan 14:6. Yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por qué. Entonces, que Cristo es el camino, ¿no? Fíjense, entonces, ¿a quién maldicieron?
pero también a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces, hermanos, cuando alguien llega a este punto de cerrar su corazón y maldecir, es el momento de hacer una pausa, hermanos. ¿Verdad? De hecho, el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 7:6 que no le debemos de dar lo santo ¿a quién? Andan, qué feo, ¿verdad que sí? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. ¿Verdad? Qué triste que la gente no valore, hermanos, lo que Dios ha hecho por el ser humano. ¿Verdad? De mandar al regalo más grande que Dios tiene para nosotros, que es haber enviado a su ¿qué? A su propio Hijo. Hermano, dice que Pablo se separó de ellos. ¿De quiénes? Ahí estaba en la ¿qué? En la sinagoga. ¿Y qué hizo Pablo? Pues se separó de ellos, ¿verdad? Pero se llevó consigo a los que realmente ¿qué? Entendieron, a los que eran buena tierra, hermanos, ¿verdad? A los que obedecieron el evangelio, ¿verdad? Y en Filipo, fíjense, hermanos, fíjense, en Filipo Pablo había enseñado junto a un río. ¿Sí, hermano? En Filipo enseñó junto a un río. ¿Se acuerdan de las mujeres? ¿Verdad? Y en Atenas, ¿en dónde predicó? En un areópago, ¿verdad? Y en Corinto predicó en una casa de un llamado Justo. Y ahora en Éfeso, Pablo halló una escuela en la cual se podía predicar. Fíjense, hermanos. Dice el texto, hermanos, que discutía cada día en la escuela de uno llamado ¿qué? Tirano. O sea, ahí está, hermano. ¿Son bíblicas las escuelas o no? ¿Verdad? Pues ahí está. Ahí había una escuela, ¿verdad? Y Pablo la agarró también como una escuela para que todos los que fueran ahí. ¿Y Pablo les qué? Porque ¿qué es una escuela, hermanos? ¿Verdad? Una escuela se compone de alumnos y se compone de un maestro. ¿Quién era el maestro ahí? Pues Pablo, ¿verdad? Y todos empezaron a escuchar. Y ahí evangelizó y ahí preparaba ministros, hermanos, a evangelistas para que fueran a predicar. O sea, Pablo no hizo el trabajo solo, hermanos, de predicarle a todo el mundo. Delegó la responsabilidad a hermanos. Y hermanos, y mandaba a los hermanos, tú ve para allá y tú para acá. Y así se iba predicando el evangelio. Fíjense, hermanos, qué bonito. Entonces, hermanos, no conocemos mucho acerca de Tirano, que era el dueño de este lugar, ¿verdad? Era como una sala de conferencias, hermanos, la cual, hermanos, posiblemente Pablo la rentaba, o a lo mejor se la prestó este hombre, ¿verdad? Pero dice ahí en Hechos 19:10, fíjense lo que sucedió. Así continuó por espacio de 2 años. Bien, ¿cuánto tiempo, hermanos? 2 años. ¿Verdad? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pone el PowerPoint, ¿sabes? Dale. Fíjense, hermano, aquí está el mapa. En su tercer viaje misionero, cuando viajó Pablo, recorrió las regiones superiores de Galacia. Fíjense, estas son las regiones superiores y luego ya llegó a Éfeso, ¿verdad? Hermano, pero Asia es esto, miren, a esto se le conoce como Asia, ¿verdad? Porque estamos leyendo. Fíjense, en el versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban, ¿dónde? En Asia. ¿Qué sucedió? Dice, judíos y griegos oyeron ¿qué? La palabra del Señor. Fíjense, hermano, Pablo estaba aquí, pero cuando él estaba aquí, por medio de muchos hermanos, y también a lo mejor él mismo, ¿verdad? Se predicó el evangelio en todo esto, hermano. Aquí están las 7 iglesias de Apocalipsis. No dice el nombre, pero aquí están. Entonces, este texto, hermanos, habla del tiempo y de los resultados del trabajo de Pablo durante este tiempo. Pablo se sostuvo a sí mismo con su trabajo, hermanos, según Hechos 20:34, ¿verdad? Y en Hechos 20,
20 nos dice cómo enseñaba. ¿Saben cómo enseñaba Pablo, hermanos? Dice, con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre, ¿verdad? Y en Hechos 20:31 dice que no solo de día, sino también de noche, hermanos. Fíjense, ahí estaba, era un hombre que no se cansaba, hermanos. Estuviera haciendo frío, estuviera haciendo calor, ahí estaba Pablo predicando durante todo ese tiempo. Por eso ese es un desafío, hermanos. Cuando estuvimos, teníamos la escuelita bíblica acá en Latilano, hermanos. No es fácil. ¿Es fácil, hermano José Luis? ¿Verdad? Y siempre empiezan muchos y quedan pocos, ¿verdad? Pero tienes que gastar dinero, tienes que echarle gasolina al carro, tienes que tomar tu tiempo, dejar el trabajo, ¿verdad? Y para estar ahí al tanto de ese lugar. Entonces, ese es un desafío, hermano. Por eso estamos viendo el desafío de un misionero. Entonces, Pablo amaba enseñar la palabra de Dios, hermanos. Esto también nos enseña que la gente de Éfeso era gente receptiva a la palabra de Dios. Esta fue la estadía más larga de Pablo en una ciudad. O sea, en todo el libro de los Hechos nunca vamos a encontrar donde haya estado Pablo más de 2 años. Este es el lugar donde él estuvo más tiempo, ¿verdad? Durante sus viajes misioneros, lo cual indica que tuvo singulares oportunidades para predicar y compartir el evangelio. Hermano, como lo diría Pablo en alguna ocasión, fíjense, ¿saben qué es lo que dijo Pablo? Porque se me ha abierto puerta grande y ¿qué? Y eficaz, ¿verdad? Entonces más adelante los enemigos de Pablo dirían estas palabras. No solamente, fíjense, esto es lo que dijeron los judaizantes, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Pablo ha apartado a mucha gente con su persuasión. Fíjense, hermanos, los apartó de la idolatría, del pecado. Pablo los apartó. Pues es probable que la mayoría, si no todos, hermanos, las 7 iglesias que están en Asia fueron establecidas durante este tiempo. También podemos incluir a Colosas y a Hierápolis, hermanos, ciudades cercanas a Éfeso. Entonces Pablo no llevó a cabo toda la evangelización solo. Un líder sabio siempre está entrenando y motivando a otros para que realicen la tarea de la gran comisión. Vean, por eso debemos de preparar al hermano Ulises, porque nos vamos a morir nosotros. ¿Y quién se va a quedar? Vean, se va a quedar hermano Ulises. Entonces, hermano, fíjense, veamos una lista de los colaboradores de Pablo aquí en este lugar. Miren, estaba Tito y Timoteo. De hecho, Timoteo, hermanos, ya cuando Pablo estaba en la cárcel, le manda una carta a Timoteo. ¿Y saben dónde estaba? Aquí estaba en Éfeso, ¿verdad? ¿Y quién era el predicador de ahí de Éfeso? Pues Timoteo. ¿Y Timoteo de dónde era, hermanos? Miren, Timoteo era por acá. Timoteo era por acá y pues dejó a su familia y a todo y se fue a predicar, hermano. Miren, también otro de los colaboradores era Erasto, Sóstenes, Epafras y Arquipo, Gallo y Aristarco, y los amigos evangelísticos Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan de Aquila y Priscila? Que ¿a quién apartaron? No, para enseñarle el camino más correcto. Apolos, lo apartaron Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado? Ahí andaban, aquí en Éfeso, ahí andaban Priscila y Aquila, hermanos. Entonces, qué hermoso sería, hermanos, que tuviéramos el celo de Pablo y de sus colaboradores, ¿verdad? Entonces se podría decir que todos los que habitan en Ciudad Acuña han oído, ¿qué, hermano? El evangelio. Pero continuando con este tema de los desafíos de un misionero, no solo tenemos el desafío de la enseñanza, sino también ahí en Hechos 19:11 encontramos el desafío. Dale bueno, mira, aquí está donde predicó en la sinagoga, hermanos. Dale esa. Vea, predicó en la sinagoga y luego que lo corrieron. Y luego aquí está ya predicando en la escuela de Tirano. ¿Síguela esa? Ok.
Bueno, y es lo que vamos a ver ahora, hermanos, ¿verdad? Que es el desafío. Vamos a ver el desafío de iluminar las tinieblas. Cuando hablamos de las tinieblas, hablamos de lo que es el pecado, pero también se incluye todo lo malo, vea, que hay detrás de Satanás. El apóstol Juan habló allá en Apocalipsis 2:24 de los que conocen las profundidades de Satanás. Hermana Sandy, ¿cuáles son las profundidades de Satanás? Mejor ni queremos conocerlos, ¿verdad que sí? Todo lo diabólico. ¿Verdad? Es invocar a los espíritus, ¿verdad? Todo eso, involucrarse en la brujería, todo eso, todo lo malo, hermano. A los pitonizos, sí, todo lo que es la astrología y todo ese ocultismo. El ocultismo, hermano. ¿Verdad? Entonces, hermano, y en este texto habla de uno en particular, que en este caso Pablo se enfrentó al oculto, hermanos. ¿Vean? Fíjense, hermano, en Hechos 13:6 Pablo se enfrentó a un hechicero. Y luego en Hechos 16, versículo 16, a una muchacha que tenía un espíritu tenía espíritu de adivinación. ¿Sí se acuerdan? Ya lo estudiamos la vez pasada. Pero hermanos, cuando Dios comisiona a un hombre, Él le da todo lo necesario para llevar a cabo sus propósitos. ¿Verdad? Dios, hermanos, ya había obrado milagros por medio de Pablo. Hermano, pero al entrar en esta ciudad, en Éfeso, con una cultura orientada a la magia y a una ciudad saturada del oculto, el Señor le dio a Pablo aún mayores poderes. Fíjense, hermanos. Ahí estaba la diosa, ¿qué? La diosa Diana, la diosa de los efesios. Y había montones de dioses que había ahí, hermanos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que decíamos que había sacerdotisas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacían las sacerdotisas ahí con esa diosa Diana? Ofrecían sacrificios, ¿no? Bueno, también ofrecían sacrificios, pero fíjense, tenían relaciones sexuales. ¿Verdad? Esa era la manera de ofrecer sacrificios a la diosa Diana, ¿verdad? Porque era la diosa de la fertilidad, hermanos, ¿verdad? Por eso, fíjense, ¿era la diosa de qué? De la fertilidad. Y esa era la manera, la cultura que ellos tenían, ¿verdad? Pero una cultura pagana. ¿No era la imagen de ella? Sí, hermano, esa es otra. Fíjense, y qué bueno que lo preguntaste, hermano, ¿verdad? Porque eso nos va a dar más idea. Sí me acuerdo, pero quiero saber. Ajá, sí está bien, hermano. Hermano, la diosa Diana era una estatua, ¿verdad? Pero a esa estatua le pusieron muchos senos, ¿verdad? Montones así, en esta parte. No nada más dos, tenían un montón de senos. ¿Verdad? Esa era la diosa Diana, la diosa de los efesios, ¿verdad? Entonces, pero aquí había mucha maldad, hermanos. Se practicaba el ocultismo, es lo que estábamos diciendo. ¿Verdad? Fíjense, dice Hechos 19:11, Sara, dice ahí el texto, dice que Pablo dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. O sea, todos los milagros, hermanos, son extraordinarios, pero los que aquí hizo fueron extraordinarios, hermanos, fueron más grandes que todos los que había hecho antes. ¿Verdad? Y eso lo recalca el versículo 12, hermano. Miren, ¿qué dice el versículo 12? Dice, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, hoy en día, ¿qué hacen los milagreros? ¿Qué hacen los milagreros, hermano? No, o sea, a la gente enferma la llevan al templo, ¿verdad? Pero aquí no, hermanos. No era necesario que al enfermo lo llevaran con Pablo. Traía Pablo un paño, hermanos, con el que se limpiaba el sudor. Y Pablo se los daba, y se lo llevaban allá al enfermo, al endemoniado. ¿Y qué? Aquí lo está diciendo la escritura, ¿sí, hermano? También con su sombra, la sombra de... Bueno, esa fue Pedro, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que cuando iba caminando, sabían que iba a caminar Pedro por ahí,
Y decían que ponían los enfermos allí a la orilla del camino y iba caminando Pedro, ¿no? Y Dios hacía ese milagro. ¿Ustedes conocen hoy a los milagreros que tengan tal poder? No, porque no es o sea, el poder de Dios estaba en aquel entonces, ¿verdad? Es que venía con poder. El reino de Dios venía con poder. Fíjense, hermano, noten bien el texto que acabamos de leer. Miren, dice, el texto no dice que los llevaban, o sea, que les llevaban sus ropas a Pablo, ¿sí? O sea, no le quitaban al enfermo las ropas y se las llevaban a Pablo. No, los paños o el delantal que tenía Pablo se los llevaban a los enfermos, allá donde estuvieran, ¿verdad? Para que los bendijeran. Y es lo que ahorita mencionábamos de lo que hacen los mentados sanadores modernos. Entonces, hermanos, los paños eran probablemente con los que se secaba el sudor Pablo cuando hacía tiendas. Los delantales eran con los cuales protegía su ropa, algo similar a los mandiles. Esta fue una cosa rara, hermanos, y poco común de cómo Dios usó su poder para confirmar la palabra. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios, de que Dios hiciera milagros, hermano? Para confirmar. Hermano, es que en aquel entonces no había ¿qué? Biblia. No había Biblia. Entonces, ¿cómo iba a saber la gente que realmente yo estoy hablando en el nombre de quién? De Dios. De Dios. Con milagros. Con milagros. Esa era la manera que se confirmaba que era palabra de quién? Del Todopoderoso. Es que a veces sí saben que era de ese modo, sí saben, más que se aplican esta. Es que Dios siempre ha sido el Dios de antes, el Dios de ahora y siempre lo seguirá haciendo. Y es que sí, Dios hace milagros, hermanos. ¿Verdad? Pero ya los hace directamente. ¿Verdad? En los tiempos de la Biblia, en el primer siglo, Dios usaba sus instrumentos, pero por un propósito, para que la gente creyera en el Evangelio. ¿Sí, hermano? Pero ya cuando se escribe, ahora que ya nos llegó la Biblia, pues ya dice, Dios sabe, ahora el que quiera obedecerme va a ser por medio de la fe. ¿Verdad? O sea, no por ver. Ay, hermano, le sanaste los ojos. Ahora sí voy a creer en Dios. Bueno, y si me sana, voy a creer en Dios, si no, no creo. Pura conveniencia, ¿verdad que sí? Ahora estamos por fe. ¿Verdad? Ahora es por fe, hermanos. Aquí están los milagros. Si queremos creer en los milagros, aquí están ya los milagros. O sea, Dios dijo ya, si quieren, van a obedecer y van a creer, que sea por medio de mi palabra. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, regresando aquí, hermanos. En Hechos 19:13, hermanos, fíjense, tenemos un atrevimiento. ¿Sí? A ver, ponle, Sara, ¿qué dice ahí? Hechos 19:13 al 14. Aquí está, miren. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice, y había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, ¿súbele, Sara? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, o sea, donde el que tenían los demonios, fíjense lo que sucedió, dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo huyeron, hermanos? Fíjense, el demonio, el demonio que estaba ahí, hermanos, en aquel entonces, ¿cómo los dejó? Sin ropa, hermanos. Y también heridos, hermanos. ¿Qué es herido? Pues a lo mejor un arañazo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Un golpe. Hermano, y aquí tenemos el atrevimiento, querer hacer lo que solamente Dios puede, ¿qué? Hacer. Hermano, también porque dice más adelante o en otro pasaje que esos demonios no se sacaban solamente con
O sea, que tenían que tener ayuno y oración. ¿En qué aspecto lo aplica? ¿El qué, hermano? Con ayuno y oración. Porque dice, Señor, pero oramos por tal manera, por tal persona y no sanó, no salió el demonio. Que esto que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Que esto es nada más con oración y qué. Y ayuno. Y ayuno, sí. Ajá, pero ¿en qué aspecto le aplica el ayuno? Ese tipo de ayuno que menciona el Señor Jesucristo. Porque Pues, de otra manera lo interpretamos de otra Es forma. que el ayuno se practicaba cuando alguien estaba sufriendo o cuando alguien estaba en pecado. Y es que es lógico, o sea, si tú estás sufriendo, te da hambre, pues no, ¿verdad? Pero pues debes en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, Ajá. pues tienes que ponerte en las manos de Dios. Excelente. Ese es el punto, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero fíjense, hermanos, dice que estos eran exorcistas. ¿Qué es un exorcista? Hermano, exorcista, hasta la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que te sacan. Ex es como sacar. Ellos, entre comillas, eran entre comillas exorcistas, ¿verdad? Era un grupo, hermanos, que había ganado cierta reputación ahí en Éfeso, hermano. Pero ahora quedaban opacados con el poder de Dios. Este era un grupo misterioso que se dedicaba a las prácticas ocultas, hermano. Más claramente a la práctica de echar fuera demonios. Este es el único texto en la Biblia donde encontramos esta palabra exorcista, hermanos. Es decir, que hacían uso de juramentos para echar fuera demonios, ¿verdad? Hermano, y claro que no eran de a gratis. ¿Ustedes creen que esos hombres hacían eso supuestamente que hacían, lo hacían de gratis, hermano? No, cobraban, ¿verdad? Cobraban por ello, eran farsantes, así como lo hacen hoy en día, hermanos. Miren, yo me acuerdo en la Macroplaza, hermanos, una vez hicieron ahí una disque noche de milagros, ¿verdad? Y pues ven y te vamos a sanar. Y llegó una persona ahí y llegó en una silla de ruedas, hermano. Y pues yo la miré que llegó en la silla de ruedas y así se fue. Y luego ahí hicieron como un teatro de que se les apareció un demonio. Hicieron los cristianos de ahí, los de ese grupo religioso, hicieron un círculo. Salió un demonio, ¿verdad? Y empezó a gritar. ¡Ay! Y le hicieron un círculo los de ahí de ese grupo, como para detenerlo al demonio. Hermano, pero ¿qué? Hermano, al demonio no lo puedes detener, porque ¿qué dice aquí? Ahí estaba nada más así, haciendo maroma y teatro, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí, hermanos? El demonio, ¿qué les hizo? No lo puedes detener. Fíjense, los echaron desnudos y quedaron heridos, ¿verdad? Entonces, ahora me pregunto, hermanos, ¿qué era lo que hacían Jesús y los apóstoles para echar fuera un demonio? Bueno, miren, allá en Marcos 1:23, allá dice cómo echaban los demonios. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Fíjense, así de sencillo, hermanos, ¿verdad? Ahora cuando los apóstoles se enfrentaban a los demonios, ellos simplemente obedecían, sin ceremonias, ¿verdad? Ellos simplemente decían lo que acabamos de leer, ¿verdad? Lo que dice aquí, te mando en el nombre de Jesús, que salgas, así de sencillo, y asunto arreglado, ¿verdad? Y en los días de hoy, pues hacen mucho show. Hermano, la clave para saber que ellos eran unos estafadores, ¿verdad? Estos exorcistas, para saber que eran estafadores, es donde dice la palabra ambulantes, ¿verdad? Es decir, un ambulante es el que va de un lugar a otro lugar para presentar un show, ¿verdad? Porque para un estafador es peligroso permanecer en un solo lugar, ¿verdad que sí, hermano? ¿Por qué? Porque como el show siempre es el mismo, la gente, hermano, no es tonta, la gente se va a dar cuenta, ¿verdad que sí? Esa ya me la sé, eso lo hicieron la vez pasada, otra vez lo mismo, ¿verdad? Pues la gente no, por eso
Es lo que hacían estos, hermanos. Ahora, otra clave para saber que eran estafadores es que usaron las mismas palabras de Pablo para echar fuera demonios, porque como lo que ellos hacían o decían no estaba teniendo éxito, y dijeron, pues vamos a hacer lo que Pablo hizo, a ver qué resulta, ¿verdad? O sea, estos escucharon que Pablo había echado fuera, ¿qué? Demonios, bueno, y nosotros acá les gritamos y no sale nada. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, y resulta que les salió contraproducente, hermanos, ¿verdad? Como ellos eran incrédulos, hermanos, y no eran cristianos, les resultó contraproducente. El Señor dijo en una ocasión, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, pues ¿cómo permanecerá su reino? ¿Verdad? O sea, si yo soy de Satanás, ¿puedo echar a Satanás? Si estoy viviendo en el pecado, ¿verdad? Si estoy haciendo negocio de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque Dios no cobra, hermanos, ¿verdad? Si Dios te va a sanar, no te va a cobrar. Y ellos estaban cobrando. Si yo soy de Satanás, ¿voy a poder sacar a Satanás? Pues no, ¿verdad? Fíjense, hermano. Entonces, fíjense que dice Hechos 19:15. Dice la escritura, dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, aquí vemos que el hombre poseído, hermanos, tenía una fuerza sobrehumana y atacó a estos hombres cuando trataron de usar el nombre del Señor Jesús, y les fue mal, ¿verdad? Entonces, un arma manipulada puede explotar en tus manos, ¿verdad que sí? Así es lo que les sucedió exactamente a ellos. Entonces, fíjense, ellos manejaban lo oculto, hermanos, pero no manejaban el poder de las tinieblas. Pregunta, ¿por qué no pudieron hacer frente al reino de las tinieblas? La respuesta, ¿saben cuál es? Porque no tenían la fe en Jesús, ¿verdad? Aquí vemos que los exorcistas, abochornados, hermanos, se retiraron. Miren qué dice Hechos 19:17. Miren, hermanos, vemos lo que sucedió después. Y vemos la noticia de la farsa de este grupo exorcista que corrió por toda la ciudad. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban, ¿en dónde? Dice, así judíos como griegos, y tuvieron temor ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fíjense, hasta aquí tenemos 4 resultados del poder de Dios, ¿sí? A través de lo que había hecho Pablo, miren, fíjense, 4 resultados del poder de Dios, miren. Se evidenció quién era aprobado y quién era rechazado. Vemos que toda la gente empezó a tener temor de ellos. Es decir, hermano, empezó a tener respeto de los cristianos. Y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Pero uno de los resultados más importantes, hermano, fue que algunos cristianos reaccionaron y volvieron en sí. Miren, tanto cristianos como judíos de la ciudad de Éfeso, hermanos, porque cuando te bautizas, a veces no quieres dejar el pecado, hermano. ¿Verdad que sí? Y ahí vienes arrastrando cosas. Y ¿saben qué pasaba? Que algunos de los cristianos o de los creyentes todavía practicaban las cosas, iban allá a ver a los brujos, seguían practicando el ocultismo, hermanos. Bien, aquí no lo estoy echando mentiras, hermanos. Fíjense lo que dice el Hechos 19:18. Ponle esa, aquí está, miren. Dice, y muchos de los que habían, ¿qué? Creído. ¿En quién habían creído? Cristo. En Cristo. Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, fíjense, ¿de quién está hablando? De los que habían creído todavía seguían practicando. O sea, no habían dejado las cosas. Dice, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echan la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Fíjense, como muchos de los cristianos efesianos habían iniciado en el ocultismo desde la niñez y no lo habían abandonado completamente,
¿verdad? Todavía lo seguían practicando, ¿verdad? Las prácticas paganas. ¿Verdad? Pero lo que Dios hizo a través de Pablo hizo impacto en sus vidas. ¿Verdad? El versículo 18 en el griego es una acción continua, hermanos. Un cristiano pasó al frente llorando y confesando sus acciones erradas, y luego otro cristiano pasó también, hermanos, ¿verdad? A arrepentirse, hermano, y después una docena hasta que la gente se arremolinaba para arrepentirse de sus pecados. Esto significa, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que rompieron los lazos con el pecado, pero también con el ocultismo, hermanos, porque ¿qué? Dice que sacaron ¿qué? ¿Qué sacaron, hermanos? Los libros. Es como si yo de allá de la casa me traigo las imágenes, ¿verdad? O los monos a la que estoy adorando, ¿verdad? Que tienen ojos y no ven, tienen boca y qué, ¿verdad? Los traigo y los quemo, ¿verdad? Porque ¿a quién debemos de adorar? Al único ¿qué? Dios verdadero, al que está en el cielo y en la tierra, al Dios invisible, hermanos, ¿verdad? Entonces dice que daban cuenta de sus hechos, hermanos. Fueron afectados no solamente los que estaban fuera de la iglesia, sino también los que estaban dentro, ¿verdad? Entonces esto, hermanos, fíjense, quemaron los rollos y pergaminos llenos de encantamientos, contenían hechizos para maldecir y bendecir, recetas para porciones de amor, fórmulas para echar espíritus, fíjense, hermano, y todo aquello que se empezó a consumir. Era un fuego que destruía la maldad del oculto. Se hicieron cenizas miles de pesos, hermanos. Pregunta, hermanos, ¿qué estaban expresando estas personas cuando lo hacían? Bueno, ellos estaban rompiendo con su pasado oscuro y querían que todo el mundo supiera, hermanos, que ellos estaban haciendo frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, ¿no? Ellos decidieron que aquellos libros no fueran maldición para otras vidas. Como resultado, ¿qué dice el versículo 20? Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, hermano, este es un desafío de ser luminares ¿en qué? En el mundo, hermanos. Claro. O sea, ¿qué cuál? Hermano, la luz es lo contrario a la ¿qué? A las tinieblas. Vea, pero la luz ¿de qué representa? A la santidad, ¿verdad que sí? Y las tinieblas ¿a qué representa? Al pecado, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de ser nosotros los cristianos. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos en nuestras vidas, hermanos? Bueno, esa es la lección, hermanos, que estamos aprendiendo. ¿Saben qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? Que rompamos cualquier vínculo con las prácticas satánicas, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque lo oculto esconde muchos peligros, hermano. Allá en San Pedro, Coahuila, cuando estaba en la secundaria, usaron la Ouija. Y de repente, pues sí, se estaban volviendo locos ahí. Y empezó, hasta ahí mismo en el salón, hermano, pero ya después la prohibieron. ¿Ya? Porque andaban gritando y andaban, pues supuestamente que se les metían los espíritus. Y no lo dudo, porque Satanás tiene poder. Y eso es practicar el ocultismo, hermano. Entonces, hermano, el peligro de desear la clase de conocimiento que Dios no quiere que tengamos, ¿verdad? Hermano, fíjense, otro de los peligros es ser llevado de una verdad al error y así, hermanos, llegarnos a perder, ¿sí? O sea, dejamos la verdad por seguir el error y nos perdemos de esa manera. Entonces, fíjense, hermanos, Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento. Ya vamos a concluir. Deuteronomio, busca Sara, Deuteronomio 8, 9 al 14. O sea, esto no es nuevo, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, de hace más de 2000 años, Dios ya lo había dicho. Deuteronomio 18, 9. Fíjense lo que dice. Ya vamos a concluir. ¿Ya? Fíjense, dice, ahí está la escritura, dice, cuando entres
a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las de abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Verdad? Dios está hablando al pueblo de Israel, al pueblo, a los judíos, ¿verdad? ¿Y quién los iba a introducir allá en la tierra de Canaán? ¿Quién los llevó? Josué, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué les está diciendo? Miren, cuando vayan a entrar allá, a la tierra prometida, vean, tengan cuidado, porque allá ¿quiénes están? Están la gente pagana. ¿Y qué es lo que hace la gente pagana? Pues aquí lo va a decir. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación. O sea, ¿a quién pasaban por el fuego, hermanos? ¿Cuál fuego? Había un dios con cara de toro, y luego tenía así las manos extendidas, y luego le prendían aquí lumbre, y luego así tenía las manos, y ahí echaban sus niños ahí, a los bebés, y ahí los quemaban. Esa es la manera de adorar, que adoraban ellos allá. Ahí lo está diciendo la escritura, hermano. Fíjense, que no practiquen adivinación. Esos son los astrólogos que enseñan el horóscopo y las cartas del tarot. Dice, ni agorero, los que predicen males o desgracias, ni sortílegos, son los brujos, los magos, los chamanes y satanistas, ni hechicero, los que echan pociones y maleficios, ni encantador, o sea, los que andan hipnotizando, ni adivino, uno que dice el futuro por medio de la naturaleza, ni mago, los que practican la magia, ni quien consulte a los muertos, o sea, esos son los mediums, espiritistas, los que usan la tabla de la Ouija. Fíjense, porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios esto. Entonces, pero a pesar, hermanos, de que el Señor todo esto lo condena, ¿verdad? Vemos de que hoy en día todo esto sigue floreciendo, ¿verdad? La gente lo sigue haciendo, ¿verdad? Y el cristiano no necesita nada de esto, hermanos, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido reveladas. Entonces, hoy en la era cristiana, hermanos, los demonios ya no pueden tomar control del cuerpo de un hombre contra nuestra voluntad, como sucedía en el primer siglo, hermanos. Pero esto no significa que Satanás no pueda controlar nuestras vidas si nosotros lo permitimos. O sea, ya no, es que, hermanos, porque ahora estamos viviendo bajo ¿qué? La gracia, ¿verdad que sí? Hermano, ahora Cristo está reinando. ¿Verdad? ¿Quién destruyó el imperio de la muerte? El Señor Jesucristo. Amén. Cuando murió en la cruz. Entonces, hermano, ya nada de que, así como ahorita mirábamos, de que los dejó desnudos el demonio. ¿Sí, hermano? Hermano, pero no quiere decir que no se nos meta Satanás, ¿verdad que sí? Si lo dejamos, anda. Él se mete y empezamos a tener coraje. Cristo dijo, matemos al hombre fuerte. Ajá. Empezamos a tener coraje, a tener odio. Ay, hermano, y así es el diablo. Por eso dice el apóstol Pedro en su carta número 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, por eso la importancia, hermanos, de estar cerca del Señor, porque tendemos su protección. Juan dijo en 1 Juan 4:4 que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, por otro lado, si Cristo no está en nosotros, hermanos, entonces ¿quién es el que está en nosotros? Pues el mundo, ¿verdad? Entonces, el mundo, hermanos, si Cristo no está en nosotros, el mundo va a ser más poderoso que nosotros. Vamos a ser derrotados, por eso necesitamos la ayuda del Señor para poder ganar en esta batalla espiritual. Entonces, si usted no ha sido revestido con las aguas del bautismo, bueno, pues hoy en esta mañana hay oportunidad. Amén. Y si usted es cristiano y ha guardado en su corazón algo que le estorba, o sea, que si todavía traemos ahí, hermanos, allá todavía tengo un escapulario allá en la casa, ¿verdad? Pues hay que rómpalo, hermanos, acabemos con el ocultismo, es lo que está enseñando aquí la escritura. Hermano, ya no estemos ahí sirviendo de asidero a Satanás.
vea, que no nos tenga atrapados, salgámonos de ese mal y adoremos a Dios. Entonces vamos a tener la valentía de los efesios, vea, entonces vengamos ante Cristo y ante nuestros hermanos confesando y dando cuenta de nuestros hechos. Bueno, Dios los bendiga, vamos a pasar